Feliz sábado. Qué bueno poder estar juntos, algunos aquí, otros a través de los medios de difusión. Y qué lindo poder comenzar las horas de un sábado, elevando nuestros pensamientos al Señor. Me han dado la oportunidad de acompañarles en un viernes de noche, un break. Es raro, porque eligen gente joven. No sé si se descuidaron, no se dieron cuenta, pero acá estamos. Gracias a Rodri y Leo también por la oportunidad. Y lo que es más raro también es tener que predicar sin camisa y corbata. Medio como que parece que falta algo, pero tenemos que adaptarnos. Y estamos contentos de poder acompañar en este momento joven, pero de estudio de la palabra de Dios sobre todas las cosas. Bien, el tema de esta noche es desde el abismo. Vamos a decir que los chicos de Ultimedia que ya le conecten, desde el abismo. Aquel hombre tocó esas paredes gomosas en plena oscuridad y se preguntó, ¿qué hago un tipo como yo en un lugar como este? Yo estaba tan tranquilo. Se estaba hundiendo en un abismo de la desesperación. Pero de esos abismos profundos, si el Señor no te saca de esos lugares, no te saca nadie. No es cuestión de buena voluntad, de mayor conocimiento, no, es la intervención directa de Dios. Pero ¿cómo una persona puede salir desde su zona de confort al abismo de la desesperación en un solo salto? Pues no. Justamente esta noche vamos a analizar una escalera de descenso, una resbalosa escalera de descenso de este hombre. Por supuesto, a esta altura ya sabemos que estamos hablando de Jonás. Y los invito a buscar el libro de Jonás, el capítulo 1. Encontramos algunas cosas interesantes. El lugar de confort de Jonás se llamaba Gat. Allí era querido, era reconocido, era aceptado como profeta de Dios. Y en ese lugar de confort, si ustedes pueden mirarlo allí, dice el versículo 3 que Jonás descendió. Y vamos a ver justamente a este personaje, Jonás, descendiendo en 9 escalones de descenso. A partir de ese primer escalón de la zona de confort, donde era querido, reconocido, respetado como profeta de Dios, dice la palabra del Señor, Jonás está claro en su autodescripción, dice que recibe el mensaje de Dios y le dice, levántate, ve a Nínive y predícales. Es una gran nación, pero es necesario que reciban el mensaje que te voy a dar. Y dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 3, que Jonás se levantó, pero no para ir hacia Nínive, sino 6.000 kilómetros a la otra punta, a Tarsis. Pero antes de aquel lugar donde él pensaba que iba a estar lejos de su responsabilidad, dice la palabra de Dios que descendió a una ciudad, en una zona llamada Samaria. Y yo les invito en esta noche a hacer una analogía. No pretendemos hacer un estudio teológico del libro de Jonás. Simplemente una analogía con un perfil un poquito psicológico, filosófico, pero sobre todas las cosas prácticas para nuestra vida cotidiana. No vamos a hablar del Jonás profeta. No vamos a hablar del Jonás predicador de éxito al convertir a toda una ciudad, ni tampoco vamos a hablar del Jonás enojado al final de su libro. Vamos a hablar de un Jonás simplemente hombre, simplemente ser humano, descendiendo y descendiendo. Vamos a hacer a partir de esa zona de confort que se llama Gat, y si ustedes me permiten, a esa primer escalón le vamos a llamar justamente zona de confort, donde uno se siente cómodo, se siente querido, apreciado. Pero dice la palabra de Dios
que Jonás comienza a descender y va a una zona llamada Samaria. Y me voy a tomar el atrevimiento de ponerle un rótulo o un título desde el aspecto psicológico. Nos ayudaron aquí la licenciada Betty Barbosa de Calafiel para ayudarnos un poquito con este proceso de desencantamiento de Jonás y cómo puede llegar desde la zona de confort hasta el pozo de la desesperación. Así que le vamos a llamar esa Samaria, si ustedes lo ven allí, es el escalón de las excusas, es el escalón de la racionalización. Cuando me autoexplico por qué no hago lo que debo hacer. Y hay un versículo que podemos encontrar allí en este escalón. Es el versículo del sabio Salomón, el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, lo conocemos de memoria, porque dice, hay camino, ¿recuerdan? Que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Le faltó el 2 ahí, pero es 14, 12. Al hombre, en su concepción limitada, supone que es un camino seguro, pero dice la palabra de Dios que ese camino que yo elijo en mi capricho no me lleva al éxito, al contrario, me lleva al fracaso. Pero después de las excusas, dice la palabra de Dios que no solamente descendió a Samaria, sino que elige allí una ciudad portuaria llamada Jope. Y ya que estamos en la parte de la analogía, a Jope le vamos a llamar oposición a Dios. Es decir, ya no solamente busco excusas, sino que me opongo a los planes del Señor. Elijo mis propios planes. Dice el apóstol Pablo, Tesalonicenses, así, capítulo 2, versículo 4, que se levanta el enemigo con todas las cosas que sean algo de Dios, contra los planes de Dios. Aunque sean planes extraordinarios, pero me opongo porque a Dios se le ocurrió ese plan hacia mí. Y yo elijo mi propio camino. No solamente tengo excusas, no solamente ahora me rebelo contra Dios, pero ustedes saben que el enemigo cuando te empuja no se conforma simplemente con empujarte un poquito. Quiere desbarrancarte. Y ahora Jonás comienza ya a resbalarse paulatinamente hacia ese pozo de la desesperación allá al final. No le encontramos solamente que estaba en Jope, sino que ahora desciende un poco más. Y ustedes lo pueden encontrar en el libro de Jonás. Si lo buscamos, dice que allí en Jope dice que fue hasta el puerto. Y vamos a ponerle un rótulo a este puerto y le vamos a llamar el puerto de la cobardía. El puerto de evita la misión, evita la tarea que tenés que hacer. Muy opuestos son los planes de Dios. ¿Recuerdan Josué capítulo 1, versículo 9? Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque yo estaré contigo. Jonás se olvidó de esa parte y ahora en ese puerto no solamente se quedó en ese nivel, sino que dice la palabra de Dios que volvió a descender y ahora ya se encuentra en el barco. Y ya que estamos haciendo analogías, permítanme llamarle al barco el barco de la huida. Es tonto, sí, pero lo intento igual. Es tonto porque ya 150 años antes el rey David había intentado hacer lo mismo. Buscamos el Salmo 139. Es un salmo muy, muy conocido. ¿Lo tienen? Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Me conoces perfectamente. Y entonces agrega en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, es decir, en la tumba, en el sepulcro, hiciera mi estrado, allí estás tú. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Versículo 13, tú me formaste. Por eso dice el versículo 14, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿Y cómo sigue? Y mi alma lo sabe muy bien. Jonás se olvidó de este precioso salmo. Y aquí podríamos tener la idea de que Dios te persigue, como que Dios no te deja ni a sol ni a sombra. Pero ¿recuerdan cuando Pedro se estaba hundiendo? Qué bendición que Jesús estaba al lado. No tuvo tiempo de dar un gran discurso. Simplemente le dijo, Señor, sálvame. Y ahí estaba Jesús. Pero Jonás se olvidó de esto. En ese barco, el barco de la huida, una tonta huida, pero lo intenta, quiere escapar de Dios. Pero decíamos que Jonás no se iba a conformar simplemente con las excusas, no solamente con la huida, sino que ahora dice la palabra de Dios que Jonás vuelve a descender, y si nos ponen de vuelta la pantalla, dice que en ese barco entra en la bodega. Y si ustedes me permiten, yo voy a llamar a esa bodega la bodega de la indiferencia. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Jonás en esa bodega? Durmiendo. Y viene un pagano, un no creyente en el Dios verdadero, a despertar al creyente del Dios verdadero para decirle, esto se hunde. Pero ahí estaba Jonás, mientras una gran tormenta se desarrollaba a su alrededor, él dormía indiferente. Y si ponemos un versículo, el de Génesis capítulo 4, versículo 9, encontramos a alguien que también con indiferencia y respetuosamente le pregunta al Creador, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es bien obvia, por supuesto. Y ahí le encontramos el versículo de Romanos capítulo 14, versículo 7. Nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Dios no tiene islas, tiene hijos fieles que conforman un cuerpo, preocupados los unos de los otros, apoyando los unos a los otros. Pero bien, en esa bodega es despertado Jonás y entonces ahora, ustedes conocen bien la historia, es arrojado en el siguiente nivel. Sigue descendiendo Jonás y ahora no solamente sale de la bodega, sino que ahora es arrojado en el mar. Y si me permiten, ya que estamos poniendo rótulos y nombre a cada uno de los escalones, vamos a llamarle el mar de la culpa, el mar de la justificación, de la autojustificación, porque es un mar de la frustración. Cuando ya me doy cuenta que no sirvo para nada y entonces decido que mi vida no tiene sentido. Y entonces dice la palabra de Dios que a Jonás, por pedido del mismo Jonás, es arrojado allí al mar. Como concluyendo ya esta historia de pesadilla. Esa huida inútil finalmente te lleva a la frustración. Te lleva al darte cuenta que tu vida es un fracaso y tu vida casi no tiene sentido. Pero el enemigo del Señor, tu enemigo y mi enemigo, no se conforma simplemente con que busques excusas, no solamente que huyas de Dios, no solamente que te sientas frustrado, sino que dice la palabra de Dios que Jonás vuelve a descender y lo encontramos ahora dentro de un pez. Y si quieren ponerle un nombre a ese pez, yo le llamaría el pez del fracaso, pero más que el fracaso, es su fracaso angustioso. Porque podría haber sido la vida diferente de Jonás. Podría ser un triunfador, pero prefirió ser un perdedor. Un versículo para agregar a esta parte, podríamos poner Jonás capítulo 2, versículo 2, cuando le dice, tírenme porque esto ya no tiene solución, y el capítulo 2, toda esa oración de Jonás, reconociendo su fracaso y reconociendo la misericordia de Dios, y reconociendo que el Señor no lo saca de esa situación, no va a salir.
¿Pero ese es el objetivo que Dios tiene para tu vida? No, por supuesto que no. Mateo, capítulo 1, versículo 28 al 30, dice, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos. ¿Todos quiénes? Los que están trabajados y cansados. ¿Para qué? Para ayudarlos a descansar. Hay un precioso salmo, capítulo 4, versículo 8, que lo sabemos de memoria también, lo hemos escuchado muchas veces. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Parecen sinónimos, pero no es. No es sinónimo acostarse y descansar. Jonás se había dormido en la bodega, pero no en los brazos del Señor, sino en los brazos de su cobardía, de su fracaso. Y ahora lo encontramos dentro del vientre del pez, y en esa situación desesperada, dice la palabra de Dios que Jonás vuelve a hundirse, y ahora sí, en el terrible e insondable pozo de la desesperación. Dice la palabra de Dios que con aquel pez desciende a las profundidades del mar. La desesperación. Interesante la palabra desesperación. Es una palabra compuesta. ¿Qué significa desesperación? Des es negación. O sea que estás en un lugar que no te queda absolutamente nada, ni siquiera esperanza. Estás solo, abandonado y no te queda ni siquiera esperanza. Acá podríamos analizar Jonás capítulo 2, donde él relata cómo se sintió en el vientre, dice, del sepulcro. Allí totalmente abandonado. Pero dice, te acordaste de mí, dice el Señor. ¿Saben ustedes que hay otro personaje bíblico que también se sintió hundido en el pozo de la desesperación? Uno dirá, pero ¿quién otro que se hundió en el pozo de la desesperación? Que era un pez. No. Es otro tipo de desesperación. Pero tan real como la de Jonás. Con un fin tan cercano a la muerte como el mismo Jonás. Buscamos el Salmo capítulo 40. Salmo capítulo 40. Aquí el rey David presenta una situación donde él se encuentra a sí mismo hundido en el pozo de la desesperación, no del fracaso, no de la angustia, no de la excusa, sino en un pozo de la desesperación. Y hay una serie aquí de milagros que suceden y están descritos así en forma muy sucinta, pero muy profunda, en el Salmo número 40. Yo les invito a buscar el Salmo número 40. Vamos a analizar los primeros versículos. Y si volvemos de vuelta a la pantalla, vamos a analizar entonces ahora el Salmo número 40. Dice el primer versículo, pacientemente esperé en mi dinero, en mis títulos universitarios, en mis logros. No. Dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué hace el Señor cuando nosotros esperamos en Él? Dice claramente, se inclinó hacia mí. Dios siempre está atento a nuestro clamor. Dios siempre está atento a nuestra situación. Dice claramente el versículo 1 al final, dice que el Señor, ¿qué hace? Oye nuestro clamor. ¿Saben qué clamor? No el clamor de los labios, no un clamor audible. ¿Creen ustedes que Zaqueo, dentro de ese escenario donde estaba la gente y estaba Jesús, creen ustedes que Zaqueo gritó? ¿Que Zaqueo clamó? Sí, clamó. Claro que clamó. Clamó por un cambio de vida. Los demás no escucharon, pero Jesús sí escuchó. Por eso cuando pasó debajo del árbol, miró, escuchó el clamor de Zaqueo. También escuchó el clamor de la mujer que pasó 12 años con un sufrimiento, perdió toda su riqueza, desahuciada por los médicos, y dice la historia bíblica, que ustedes la conocen perfectamente, que toca el manto, supuestamente en silencio,
pero sin embargo clamó y Jesús lo escuchó. Por eso fue que se detuvo en seco y dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, maestro, todos te estamos tocando, todos te estamos hablando. No, no, poder salió de mí. Alguien clamó y yo escuché. También Nicodemo clamó aquella noche. Aunque buscaban otras palabras para convencer a Jesús de que era un gran maestro, como que no entendía muchas cosas, Jesús le dijo claramente a Nicodemo, escuchando el clamor de aquel corazón, te es necesario nacer de nuevo. Dice este Salmo capítulo 40, ahora el versículo 2, y me hizo sacar, ¿de dónde? ¿Lo buscamos allí? Me sacó del pozo de la desesperación. Aquí no es el pozo de las excusas. No es el pozo de los intentos fallidos. No, no, no. Esto es mucho más profundo. Esto es mucho más complicado. Acá no importa tus títulos universitarios. No importa tu dinero. No importa tus conexiones gubernamentales o de la nobleza. No importa aquí si eres joven, eres viejo. Aquí estás en el pozo de la desesperación y solamente el Señor te puede sacar. Jonás se dio cuenta de eso. Por eso está esta oración de Jonás capítulo 2. David se dio cuenta. Por eso escribió este precioso salmo. Entonces dice que en ese pozo de la desesperación sucede algo. Versículo 2. Describe ese pozo como un lodo cenagoso. Arenas movedizas, dicen otras versiones. Dice, y pone mis pies, y ahí lo encontramos el siguiente paso. Dice, puso mis pies sobre la roca. ¿Qué es la roca? Claro, el apóstol Pablo lo define, Cristo. El Señor cuando te saca del pozo, de la desesperación, pone tu vida y mi vida sobre sus méritos, no sobre los míos, sobre su triunfo, no sobre mi fracaso. Es un lugar sólido en el cual se puede construir. Lo aprendió aquel constructor de la parábola, ¿recuerdan de las dos casas? La misma tormenta, el mismo aluvión, el mismo torrente sacudió ambas casas. ¿Cómo es que una quedó en pie y la otra fue destruida? ¿Tenía mejores mobiliarios? No. ¿Estaba mejor decorada? No. ¿Tenía más riqueza una que otra? No. El secreto era el cimiento. ¿Sobre qué estaba fundada? Y entonces te pregunto y me pregunto, ¿sobre qué estoy fundando mi vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Pero sigue este versículo precioso del Salmo 40. Dice, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso sobre mis pies sobre peñas, sobre la roca. ¿Y qué hace además? Ya está el siguiente paso. Enderezó mis pasos, enderezó mi caminar. A veces pensamos que porque tenemos un título o porque tenemos tal dinero o tal posesión, yo hago un camino recto. Hay camino que al hombre le parece recto. El único que se encarga de enderezar tu vida y mi vida es el Señor. Él se encarga de enderezar nuestros pasos. Y dice el versículo 3, puso luego en mi boca un cántico nuevo. ¿Por qué un cántico nuevo? Porque es una experiencia nueva de relación con el Señor. No es la cantinela de siempre. Ustedes deben tener gente conocida, amigos, que cada vez que los encuentran, siempre pálida. Está todo mal, el dinero no me alcanza, a mí nadie me quiere, nadie me comprende. ¿Me podrías ayudar con un poquito de dinero? Y cuando lo vemos venir, ya vamos por la otra vereda, porque tiene el canto de siempre. Si tenemos el cantiquito de siempre, la cantinera de que todo mal, todo negativo, evidentemente el Señor no ha logrado hacer el milagro de sacarnos del pozo de la desesperación. Todavía estamos dentro del pozo. Porque cuando nos saca el Señor del pozo, pone nuestra vida sobre la roca, dice que endereza nuestros pasos, pone un cántico nuevo
¿Y en qué consiste este cántico nuevo? El siguiente paso lo dice. Es un canto, dice, de alabanza ¿a quién? ¿A mis méritos? ¿A que yo soy mejor porque salí del pozo? No. Es un canto de alabanza a nuestro Dios. Ahora sucede algo extraordinario con eso. Dice la siguiente parte del versículo: alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos, ¿y qué sucederá? Temerán y confiarán. O sea que tu vida se transforma en un testimonio de salvación para otros. Cuando los demás ven que has podido salir del pozo de la desesperación y tu vida está fundada sobre Cristo, sobre la roca, y tus pasos están derechos y tienes un canto de alabanza y de alegría, los demás dicen, yo quiero también tener ese canto. Aquella mujer que se encontró con Jesús aquel mediodía, ¿recuerdan? La mujer samaritana. Le dijo Jesús, si tomas el agua que yo te voy a dar, te vas a transformar en una fuente que salta para vida eterna. David se transformó en una fuente que saltó para vida eterna, porque su testimonio de conversión, de cambio, es una alabanza a Dios por la misericordia del Señor. Pero dice el versículo 4, felices, bienaventurados, el hombre que pone en el Señor su confianza, pero somos tan débiles. Queremos hacer las cosas, pero cuando nos soltamos de la mano del Señor, nos salen las cosas mal. Miren el versículo 17 de este salmo. Aunque afligido yo y necesitado, ¿cómo continúa? Jehová pensará en mí. Si uno tiene la oportunidad de analizar algún poquito sobre las historias de personas que decidieron o intentaron quitarse la vida, vamos a descubrir que hay un gran sentimiento de soledad. A nadie le importa mi vida. Nadie se interesa en mí. Nadie está pensando en mí. Dice aquí el salmista, yo estoy pobre y afligido, pero el Señor está pensando en mí. Y agrega, mi ayuda y mi libertador eres tú. ¡Wow! ¡Qué cosa extraordinaria! El Señor es tu escudo, el Señor es tu protector. Y entonces agrega este precioso versículo al final. Dios mío, no te tardes. El enemigo te abre muchos pozos, pero no pozos playitos, no pozos suaves, no, pozos profundos. Pozos que te hunden como una ciénaga y cuanto más intentas salir, peor te va. Solamente podrás salir de estos pozos de la desesperación con el poder del Señor. No con tus fuerzas. No es solamente simple buena voluntad. Es poder de Dios que transforma tu vida. Y entonces las cosas viejas, pasadas, como dice el apóstol Pablo, y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Alexis, por este testimonio de vida. Gracias por el ejemplo que nos deja, porque ya está transformándose en una fuente de salvación. Y una invitación también para que otros le sigan. Dice el salmista, aunque afligido y necesitado, no importa en qué escalón de esa escalera descendente que el enemigo te ofrece, ese resbaloso descender, Dios lo puede frenar. Aunque afligido y necesitado, el Señor está pensando en vos. El Señor conoce perfectamente. Como decíamos en el Salmo 139, me conoces. Tus obras son maravillosas y mi alma lo sabe muy bien. Aunque afligido y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Que Dios nos bendiga.